Desde ese extremo, llegar a este otro extremo, y que es ese Tucumán poderoso, donde han hecho nuestros padres y abuelos, o sea, no nuestros tatarabuelos, sino nuestros padres y abuelos, gente en cuyas rodillas hemos estado sentados, ¿qué podrán pensar de sus hijos y nietos de este Tucumán que ha caído tan brutalmente? Y que esa riqueza además fue acompañada por una acción cultural que fue formidable. El campeón de esa acción cultural, indudablemente el más importante, fue Juan Beterán, pero no quiere decir que no estuvo acompañado por una pléyade de ilustres hombres de la cultura, como fue nuestro doctor Alberto Rullés, que fue uno de los importantes al día de hoy, uno de los filósofos más importantes de América. Y bueno, así sucesivamente. Bueno, pero claro, yo creo que hay un viejo problema argentino que algún día tendremos que solucionarlo. Por eso yo soy partidario que haya una reforma constitucional, que yo creo que nuestro sistema institucional no nos corresponde. O sea, no es un saco hecho a nuestra medida. A ver, explíqueme eso, doctor. Claro, nosotros tenemos instituciones copiadas de otros países, con otras mentalidades, con otras tradiciones. Entonces, no las manejamos bien. Y eso, no manejar bien la institución, no manejar bien, por ejemplo, un automóvil, significa chocarlo al automóvil en la esquina, lo cual es malo. Pero es un problema, digamos, muy profundo. No lo podemos, lo dejo simplemente enunciado, pero podemos tratarlo con profundidad en otro momento. Pero además, en un momento dado, el país sufre una grave conmoción a consecuencia de la Segunda Guerra Europea, queda profundamente dividido. La Argentina lamentablemente elige el bando perdedor como gobierno, elige el bando perdedor porque se juega a Alemania, cuando en realidad ganaron los aliados, y además los aliados han sido nuestros amigos tradicionales. Y sucede el hecho espantoso de que nuestras Fuerzas Armadas, o sea, quienes mejores estaban en condiciones de apreciar la situación guerrera que se estaba desarrollando en el mundo, nuestras Fuerzas Armadas obligan, o mejor dicho, toman el gobierno para obligarnos a que nos unamos a los perdedores. Ya fue la famosa revolución de junio del año 45, o de 43. Se han dado muchas otras razones hoy día sobre la revolución, pero la verdadera razón fue esa. La gente democrática del país no queríamos unirnos a la Alemania nazi ni a la Italia fascista. Entonces, en un momento dado, el ejército toma el gobierno y lo primero que hace es, digamos, adherirse públicamente a estos países que van a ser derrotados. La revolución del 4 de junio fue una serie de fracasos sucesivos, que tampoco es el caso en este momento de hablar, y con ya parecía que iba a pasar como la revolución del año 30, iba a desaparecer sin pena y sin gloria. A un general, a un alto oficial, el general Perón, el coronel Perón en ese momento, se le ocurre dar un poco la vuelta a la tortilla en el aire y cambia el objetivo que tuvo esa revolución. Y en vez de mantenerse, que debe haber una cuestión de adhesión o no a determinado bando, plantea el problema social. Y lo plantea curiosamente el problema social en un país que no había tenido realmente problemas sociales. Porque es una cosa que yo siempre reivindico, que nos enseñan mal la historia de los argentinos. Y el peronismo contribuye a que lo estudiemos mal, porque ellos, en tras de engrandecer su líder y su partido, desmerece la enorme tarea que hicieron nuestros hombres públicos en pro del beneficio de la gente más menesterosa, más humilde y de obreros particulares. Un solo detalle: la Constitución nuestra de Tucumán del año 1907
o sea, estoy hablando 40 años antes que apareciera Perón en escena, ya tiene la primera cláusula social en una constitución prácticamente del mundo. Hay una serie de leyes ya, etcétera, pero de todas maneras toma el problema social Perón, hace olvidar el pasado, lo transforma, lo cambia, en el sentido de que lo tergiversa. Yo siempre digo, ellos dicen, sí, había leyes, no pueden negar que hay leyes, están en el boletín oficial, pero no las aplicaban. Y tampoco es cierto, porque digo, hay cientos de tomos de jurisprudencia, de la Corte Suprema, de las cámaras, de los juzgados, donde están esas leyes, se aplican, y los jueces ordenan que se apliquen. Así que había leyes sociales, y eran obligatorias las leyes sociales, y habían sido aplicadas las leyes sociales. Pero se hace la leyenda de que todo eso no existía. Imagínense en ese momento que la revolución esa fue bastante dictatorial, manejaba los elementos de comunicación, y cómo podía usted rechazar afirmaciones tan categóricas que se expresaban a través de todos los medios de comunicación del país. O sea, usted no era usted. La televisión, la radio, los periódicos negaban que Ricardo Boco era Ricardo Boco. ¿Y qué iba a ser Ricardo Boco? Ponerse otro nombre, llamado Fernández, qué sé yo. Así pasó un poco con eso. Entonces, esa situación tan difícil de explicar en pocas palabras, pero termina Perón recogiendo una revolución que ya estaba terminada, la resucita a través del problema social, y como él no puede, digamos, tener cabida en los partidos democráticos, no lo acepta el radicalismo sobre todo, forma su propio partido. Y ese partido lo forma a través de la CGT. O sea, él, sobre la base sindical, organiza el movimiento obrero justicialista. Y ese movimiento obrero justicialista fue cualquier cosa menos democrático. Por eso muchas veces me hacen sonreír los justicialistas cuando hablan de democracia, porque fue un gobierno absoluta y totalmente totalitario. Y ese gobierno totalitario era tan totalitario que a Perón no se le escapaba absolutamente nada. Perón intervenía hasta en la designación del último concejal de la municipalidad más pobre del país en la elección de los candidatos. Entonces, de hecho, desaparece la vida política en las provincias. Sobre todo los conservadores siempre fuimos partidos provinciales que nos uníamos eventualmente para elegir el candidato a presidente de la República. El Partido Radical no nace como un partido nacional, por eso sufre menos las consecuencias del peronismo. Pero en el caso nuestro, los conservadores, prácticamente con este sistema, que todos los candidatos se elegían en la Casa Rosada, que mata la vida interna de los partidos. Aparte que eran gobiernos fuertes, que prácticamente manejaban el electorado como querían, que disponían de todos los medios, bueno, hace morir la democracia en las provincias. Permítame, doctor, hay un ex alumno suyo, ¿sí?, abogado, doctor Carlos Washington Orellana, sí, ex discípulo, año 1960 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, y da una serie de puntos, ¿no? Y nos pide temas, por ejemplo, la referido a la industria pesada, pero hay un punto específico que me llamó la atención. Sí. Dice, pérdida de jerarquía en gobernantes y dirigentes. Cuando más leo y me informo, pienso qué razón tenía el general Juan Domingo Perón al decirle al doctor Vicente Solano Lima, secretario general de la Presidencia de la Nación, renunciante indeclinable al cargo el 1 de julio de 1974, día de la muerte de Perón, al manifestarle que era imprescindible hacer acopio de materia gris de argentinos, piensen como piensen, si no jamás dejaremos de ser una nación inoperante e intrascendente. Sobre esto hay una reflexión de Perón, nos dice el doctor Orellana, que decía, en la Argentina los únicos privilegiados son los niños y los que trabajan. Seguro. Pero fíjese usted qué contradictorio, porque usted me habla de un centralismo político, que era el que elegía a dedo, y que es de alguna manera el responsable entonces de la actual dirigencia. Pero no se olvide que hay dos Perón. El Perón que gobierna hasta el año 55
y el gobierno el que se expatria y vuelve al país en el año 1972, el que hace el pacto con el Ricardo Balbín y que permite otra vez la pacificación. Prácticamente el país había vivido una guerra civil hasta entonces. El Perón que vuelve es muy distinto al Perón que se fue. El Perón que se fue un gran dictador. Yo creo que eso ningún historiador, ningún comentarista político puede negarlo. Él manejaba todos los hilos del poder. El ejército, la armada, la aeronáutica, la gendarmería, la prefectura, manejaba el crédito. En ese momento había YAPI, que era la entidad que importaba y exportaba, o sea, manejaba toda la economía del país, y así sucesivamente. No debe haber habido quizá en el mundo una persona que tuvo tanto poder como Juan Domingo Perón. Entonces era imposible enfrentarlo a Perón. Los que hacíamos antiperonismo, realmente éramos unos, no sé cómo calificarnos, unos ingenuos, unos héroes, unos idealistas, porque peleábamos contra una roca. Y hoy, doctor, ¿qué es lo que pasa con esa dirigencia? Con eso, digamos, desapareció toda una dirigencia política argentina. Toda una dirigencia. Todos los que vinieron después fueron improvisados. Pero lógicamente, si usted no hace primer grado, segundo grado, tercer grado, usted de golpe no puede salir ingeniero, no puede salir bioquímico. Y la vida política nace, el primer grado inferior nace en el comité. Y prácticamente en todos esos años no hubo vida de comité, porque estaba prohibido hablar mal del gobierno. El que hablaba mal del gobierno era preso. Iba preso por desacato. Sí, también se cerraron todos los comités en 1976, ¿no? Por eso, perfecto. Sí, acaso también la historia argentina es una historia muy triste, y yo no soy de los... Yo le estoy terminando de escribir mi interpretación histórica, y yo no niego absolutamente nada de ninguna realidad. Caiga quien caiga, y favorezca o no favorezca quien favorezca. Pero yo digo la verdad. La historia argentina, lamentablemente, desde el 25 de mayo de 1810 hasta la fecha, es lamentablemente una sucesión infinita de errores, de, como se puede decir, de marchas y de contramarchas, y de desaprovechar el país que Dios nos ha dado. Pero si nos metemos en ese terreno no salimos más. Mejor vamos. Sí, volvamos al Tucumán de hoy. A Dios gracias, debo repetirle, recalco esto. El retorno de Perón significó la reconciliación de los argentinos. O sea, fuimos con Perón enemigos mortales. Yo me reconozco enemigo mortal en el momento dado de Perón. Yo integraba las acciones guerrilleras civiles, comandos civiles. Vuelve Perón y se hace la pacificación. Y Solano Lima era de mi partido. Solano Lima era el jefe de mi partido. Y yo era un hombre de confianza en Solano Lima. Y uno de los primeros que aceptamos la pacificación fuimos Solano Lima, Eduardo Paz y yo. Así que en ese sentido, yo no pongo pasión en lo que digo. O sea, yo puedo haber sido adversario de Perón, lo cual no quiere decir que hoy lo odia a Perón, ni lo menosprecia a Perón. Son los hombres y las circunstancias. Hay que haber vivido esa época para darse cuenta por qué muchas cosas fueron como fueron. O sea, yo no pongo ni 5 de resentimiento en este asunto. Simplemente cuento una historia verídica. Si usted no parte de la verdad, nada resulta comprensible. Entonces es necesario tener bien presente de que hubo un momento muy duro en la vida argentina, a partir prácticamente del año 1943, hasta prácticamente el día de hoy. ¿No es cierto? Entonces, todo eso hay 2 Argentinas o 3 Argentinas. Esta Argentina que nos toca vivir hoy día es una Argentina muy venida menos. Acaba de fracasar 2 gobiernos radicales, el del doctor Alfonsín, el doctor Arruga, nada menos que el partido más tradicional de la República Argentina, radical. Y en el fondo también fracasó el doctor Menem, porque el doctor Menem, si bien inicialmente hace un gobierno, su segundo gobierno fue, creo, la causante de todos los males que vivimos nosotros actualmente. Entonces la situación argentina es bastante dramática, porque no ha habido una renovación de dirigencia, porque no han estado dadas las condiciones. Es como
una orquídea, que el otro día había orquídeas acá en este salón. No, en cualquier lugar puede usted cultivar orquídeas. Para que haya una buena orquídea, usted requiere un clima determinado y un trato determinado. Para que haya buenos políticos, también requiere un clima social determinado. Usted es un hombre que tiene mucha experiencia, doctor. ¿Qué recomendaría antes de que termináramos este bloque? ¿Cuál sería la visión suya para empezar a hacer este Tucumán posible? Para revertir esa dirigencia que no está formada, para revertir este camino que hemos emprendido de dejar muchas cosas de lado, entre otros los principios, la moral y la ética. ¿Qué le diría usted a la gente o cómo lo ve usted, cómo reflexionaría usted de esto? Pues yo no hace mucho tiempo yo tenía esperanza que a través de las propias instituciones pudiéramos reaccionar. Yo fui de los pocos, no siendo oficialista, que propiciaba la reforma constitucional. Yo me cansé de decir que Tucumán era ingobernable si no había una reforma constitucional. Y que muy poco me importaba a mí personalmente si eso implicaba la reelección del señor Miranda o no, porque yo personalmente no tengo mucho en contra del señor Miranda. Para mí Miranda es otro opositor más como puede ser cualquier otro. Lo fundamental para mí era tener las instituciones adecuadas que permitieran gobernar esta provincia. Pero esta provincia no tiene las instituciones, está demostrado, eso en los hechos. Ahora las cosas llegó a tal extremo, diría. Es tal el desorden en la provincia, tal el descalabro, que nunca me gustaron las intervenciones federales, pero realmente no veo otra solución que la intervención federal de la provincia, porque el último poder en el que yo tenía confianza, que podía a partir de ahí rescatarse democráticamente de la provincia, que era la justicia. Yo creo que la justicia a mí personalmente me pegó una fallada brutal estos últimos meses. Entonces, ¿cómo puede manejar una provincia donde el delito no es delito, donde robar no es robar, y donde los propios jueces se encargan de que no se descubran los culpables? Imposible. Es imposible. Acá tiene que haber, lamentablemente, y caemos todos tenemos responsabilidad. Yo no le echo la culpa a Juan, Pedro, Diego, yo también asumo las mías propias. Pero es la realidad de que acá hay que reconstruir la provincia desde la base. La podríamos reconstruir hace un año si es que no se ciega la oposición, porque creo que fue una ceguera de la oposición al oponerse a la reforma constitucional. Lamentablemente se opuso. Y la política son hechos. Y el hecho es que esa reforma constitucional no se hizo. Y ya no hay caso de hacerla. Entonces, lo único que nos queda es una intervención federal, si es posible con gente que no tenga absolutamente nada que ver con la provincia, para poder realmente escarbar a fondo lo que hay que escarbar. Porque si empezamos con una intervención que es para poner amigos y sacar adversarios, no sirve para nada. Lo único que hacíamos es aumentar, agravar el mal. Necesitamos una intervención que sea absolutamente imparcial, absolutamente honesta y absolutamente capaz. Quizás estoy pidiendo un ideal imposible, pero la vida está rodeada, qué sé yo, de ideales y de utopías. Y de utopías. Y si no, no sé, si no será, esto no tiene solución. ¿Ah? Yo creo que sí, doctor. Ya vamos a seguir charlando porque realmente el tema es apasionante. Tengo varias preguntas, la gente está interesada, hemos recibido varias cartas. Pero... Sí, yo preferiría que me haga preguntas concretas porque nos estamos llegando a otros temas sí, no, ahora ya nos estamos despidiendo. Digamos, son demasiado vastos para tratarlo en 2 minutos, 5 minutos. Media hora, estamos hace media hora, doctor, no, pero usted sabe que la tiranía de la televisión... Entonces lamento que haya estado media hora hablando de estas cosas en general y no de las cosas concretas que pensaba que podíamos haber estado hablando. Vamos al corte y nos vemos la semana que viene, doctor. Media hora.